¿Y si el silencio que te rodea fuera apenas el ruido amortiguado de todo lo que nunca tuviste el valor de decir? A veces me siento como si caminara solo por una calle empapada de lluvia, bajo el amarillo gastado de un poste que parpadea. El sonido de mis pasos se mezcla con el ritmo pesado de las gotas que caen, el mundo entero reducido a esos chasquidos y salpicaduras, y cada movimiento es más lento de lo que debería. Mis manos están frías dentro de los bolsillos, y percibo mi rostro reflejado en una vitrina, medio borroso, medio sombra, difícil de reconocer. El silencio aquí parece una pared invisible. Las personas pasan apresuradas, la mirada baja, los abrigos cerrados hasta el cuello, cada una encerrada en sus propios pensamientos. Y me pregunto, ¿será que ellos escuchan el vacío tanto como yo? Arriba, un reloj marca la diferencia entre el tiempo de los otros y mi propio tiempo, un instante eternamente suspendido antes de que algo suceda. El silencio pesa tanto como el agua que corre por la banqueta, pero menos por lo que oculta en los demás, y más por lo que me obliga a tragar dentro de mí. Durante mucho tiempo, creí que el silencio era refugio, un arma discreta. Ahora empiezo a percibir que en ciertos lugares, en ciertas relaciones, se transforma en prisión. Y es esta duda la que no me suelta, cuando el silencio deja de proteger y empieza a asfixiar. No voy a mostrar atajos para ganar discusiones o parecer fuerte. Aquí vas a ver conmigo el instante en que las palabras no importan, cuando el acto es la única salida, y, finalmente, como no mirar atrás. ¿Conoces esos momentos en que el día amanece, pero uno siente como si oscureciera por dentro? Fue en una de esas mañanas cuando me di cuenta, incluso rodeado de voces, risas y agendas llenas, me acompañaba la sensación de no tener a nadie de verdad a mi lado. El silencio, que siempre consideré un refugio, parecía tomar contornos de frío. A veces, uno se esconde detrás de él para no exponerse, pero en algún punto, eso empieza a doler. Hablaba mucho conmigo mismo, tratando de entender dónde estaba el error. Me preguntaba si la culpa era mía por no hablar, o de los demás por no escuchar. Una angustia pequeña, casi invisible, se iba acumulando entre una sonrisa forzada y otra. ¿Ya notaste lo fácil que es reír por fuera cuando por dentro todo parece vacío? Miraba a mi alrededor, veía gente conversando, abrazándose, pero sentía como si estuviera viendo la vida pasar desde fuera de la ventana. Recuerdo un fragmento que leí de un pensador que hablaba de crear sentido incluso frente al vacío, incluso cuando todo parece sin dirección. Comparaba la vida con una obra de teatro sin guión. Somos nosotros quienes damos sentido a lo que tenemos delante, con pequeños gestos, decisiones que parecen simples, levantarse de la cama, responder un mensaje, regalar una sonrisa a alguien, aunque el pecho esté pesado. Pero dime, ¿cuántas veces despertaste sin ganas y aún así seguiste el guión del día? ¿Cuántas risas devolviste por educación, solo para no llamar la atención? Yo hago eso mucho. Y en ese camino, fui notando que el silencio no era solo ausencia de palabras. Era también ausencia de mí. Era como si, cada vez que evitaba decir lo que sentía, una pequeña parte de mí se quedara atrás. ¿Y si la libertad de ser quienes somos dependiera justamente del valor de romper ese silencio? ¿Existe realmente un momento correcto para hablar o actuar, o somos nosotros mismos quienes debemos darnos ese derecho, antes de que la quietud se vuelva una prisión sin barrotes? Me pregunto, y te pregunto, ¿hasta cuándo soportas ese silencio que parece cómodo, pero que, en el fondo, grita pidiendo ser roto? Siento una inquietud creciendo,
como un ruido amortiguado que pulsa detrás de los gestos diarios. Me miro en el espejo, no solo para acomodar el cabello o revisar las ojeras, sino para buscar algo en mis propios ojos. Hay una discrepancia sutil, una pequeña fisura entre la imagen que intento sostener y el enredo de sentimientos que se esconden justo detrás de la sonrisa. Percibo que la máscara que cargo se desliza, a veces casi a propósito, solo para ver si alguien lo nota o si hay valor, en mí, para quitar al menos un pedazo. Recuerdo una frase antigua, resonando desde algún libro: cada quien carga una sombra, un lado que preferimos mantener encerrado. Intento barrer bajo la alfombra mis dudas, los miedos de no corresponder, de decepcionar, de parecer menos ante los otros o incluso ante mí mismo. Pero el peso de lo no dicho hace que las palabras se acumulen en la garganta, gruesas, intocables. No es fácil admitir que muchas veces vivo preocupado por agradar, por cumplir expectativas, por no mostrar fallas. En eso, me voy borrando un poco más cada día. En la convivencia con otros, percibo como todos bailan el mismo vals, sonrisas amables, respuestas rápidas, un miedo casi universal a desnudarse. Ya vi compañeros de trabajo riendo de algo que les dolía, por educación, comentando después en voz baja lo mal que eso resonó. Vi familiares cambiando de tema al tocar puntos sensibles, riendo para disfrazar lágrimas que amenazaban con salir. Veo también niños reprimiendo preguntas incómodas, adultos tapándose los oídos ante conversaciones inciertas, amistades congeladas por falta de valor. En el fondo, siempre me pregunté si es posible existir con verdad en medio de tantas capas, sin perderme ni huir. Paso el día entero editándome, respondiendo a lo que esperan, temiendo ser mal comprendido. Y cuando llega la noche, a solas, la inquietud regresa, una mezcla de cansancio e insatisfacción por no haber dicho lo que pensaba, por haber resbalado una vez más en el camino de la aceptación. El deseo de romper nuevas barreras se infiltra en las situaciones más banales del día a día, al momento de discrepar con alguien querido, en discusiones que evito para no crear incomodidad, en mensajes que borro antes de enviar porque no es el momento o no vale la pena. En cada pequeño gesto de retroceso, percibo que pospongo el momento de escucharme de verdad. Tal vez sea natural intentar mantener el equilibrio, protegerse de las tormentas internas. Pero, en el reflejo opaco de la superficie, descubro que negarme a nombrar lo que siento es como vivir en una casa donde todos los cuartos permanecen cerrados, y yo, limitado al pasillo estrecho entre lo que muestro y lo que oculto. El deseo, allá en el fondo, es abrir las puertas, incluso temiendo el desorden. Al final, quizás solo así algo vivo pueda respirar dentro de mí. La cortina de la mañana deja pasar un hilo dorado, delineando el polvo suspendido en el cuarto que, hasta entonces, era escenario de un teatro inmóvil. En la quietud de ese instante, percibo que desde hace mucho vengo respondiendo a un guión escrito por voces ajenas. Percibo los gestos automáticos, como si ejecutara una danza coreografiada por deseos que ni siquiera eran míos, sonriendo en los momentos correctos, adulando ausencias, coleccionando elogios como si fueran amuletos contra el miedo de estar solo. Siento el peso de ese hábito. Viviendo bajo la expectativa del otro, cada decisión era un cálculo minucioso, un temor a errar el compás. Pero, de pronto, el patrón comienza a revelarse, como un tapiz al revés, mostrando los nudos. Percibo que no era el mundo de afuera imponiéndome reglas, era yo mismo, repitiendo fórmulas aprendidas y tragándome mi propio espacio. Vuelvo a la ventana y contemplo el nuevo día ganando terreno poco a poco.
Es extraña la luz que atraviesa la grieta de la pared, más que iluminar, expone. Por un instante, quedo vulnerable y resulta casi incómodo ver las marcas en el revoque desgastado, como si ya no fuera posible ocultar las fallas por más tiempo. Hay algo liberador en eso, una abertura que se ofrece para que yo pueda ver más allá de la rutina de mis miedos. Mis pensamientos se enredan, pero una idea emerge, diáfana: mira, todo lo que intenté evitar era, en realidad, lo que me nutría de significado. El temor de estar solo, de quedar a merced del propio vacío, siempre me empujó a fingir pertenencia. Pero entonces recuerdo una frase leída en un libro antiguo: no es lo absurdo lo que nos aprisiona, es la negativa a aceptarlo. Pienso en lo que significa enfrentar lo absurdo, entender que la vida no tiene un propósito trazado de antemano y, en lugar de asustarme, siento un alivio tímido. Si no hay guión, puedo ser autor de mi camino, aunque eso signifique incertidumbre. El cuarto permanece igual y, al mismo tiempo, todo cambia. La superficie del espejo, antes cómplice de mis máscaras, ahora refleja algo nuevo, una mirada más atenta, casi curiosa. Mi respiración se desacelera, como si el propio aire quisiera presenciar el florecimiento de este instante. A lo lejos, algún ruido trae el recuerdo del mundo, pero aquí dentro surge una claridad sutil, como la primera nota de una canción esperando ser compuesta. Es en este intervalo, en esta grieta de percepción, donde vislumbro la posibilidad de la libertad. Siento el pecho aflojándose, el cuerpo volviéndose menos pesado, casi una promesa de ligereza. Por primera vez en mucho tiempo, no me apresuro a llenar el espacio vacío, dejo que me envuelva, como un campo abierto después de la tormenta. Tal vez aún no sepa exactamente cómo atravesar todas las puertas, pero ahora puedo tocarlas sin miedo de astillar la madera. El despertar no es un estruendo, sino una marea suave recorriéndolo todo por dentro. Un deseo de recomenzar, de habitar con autenticidad aquello que siempre fue mío. A veces, al caminar solo por las calles de la ciudad, descubro un tipo distinto de compañía, algo más ligero, como si caminara junto a mis propios pasos por primera vez. Observo los detalles del camino, la pequeña flor que cubre una grieta en la banqueta, recordándome que incluso en el concreto la vida encuentra una forma de brotar. Cargo una serenidad extraña, una especie de gratitud por los tropiezos del pasado, incluso cuando todavía resuenan en mis pensamientos. El perdón va llegando despacio, no como una excusa fácil, sino como el esfuerzo diario de reconectarme con quien fui, sin necesidad de esconderlo. Respiro sin prisa y noto el aire llenando mis pulmones, como si con cada inhalación recordara que estoy hecho de carne, historia y posibilidades. Aprendo a observar mis fallas sin huir, equivocarme no me vuelve menos digno de alegría o de paz. Solo me acerca más a mí mismo. Aceptar las propias imperfecciones es, poco a poco, como limpiar el polvo de una ventana y permitir que la luz de la mañana encuentre espacio para entrar. Durante estas horas tranquilas, pienso en algo que alguien me dijo una vez: la libertad es el peso de decidir por uno mismo dónde quiere posar los pies. Siento entonces la responsabilidad suave de construir mi ruta, no para agradar a un mundo que presiona y exige, sino para honrar el breve soplo de la existencia. Recuerdo historias que escuché, de quienes buscaron significados incluso en los escenarios más áridos, y comprendo que tener un propósito no es encontrar una gran misión, a veces es solo acoger el pequeño gesto de continuar, incluso cuando todo pide detenerse. Poco a poco,
voy entendiendo que la autenticidad no es algo terminado, sino que se construye despacio, fragmento a fragmento, como la reconstrucción paciente de un jarrón roto. Aún veo las líneas de las antiguas grietas, pero ahora esas marcas cuentan quién soy, no son cicatrices, son testimonios. Con cada elección, cada renuncia y cada nuevo comienzo, siento que mis días se vuelven más míos. El mundo de los otros sigue allá afuera, lleno de exigencias y expectativas, pero aquí dentro creo un refugio donde puedo descansar, renovar fuerzas e intentarlo de nuevo. Conversando con personas queridas, percibo que todos cargamos algo que perdonar, aceptar, reconstruir. Escucho relatos simples sobre el valor de reinventarse. Quien ya recomenzó conoce el miedo a fracasar, pero también el sabor genuino de la esperanza. En este proceso, me miro a mí y a los demás con más compasión, entendiendo que no necesitamos corresponder a estándares inalcanzables, basta, por ahora, ser honestos con lo que sentimos. A veces, después de la tormenta, la luz que aparece no brilla para iluminar todo de una vez. Llega suave, acariciando despacio cada tramo del camino, hasta volver posible ver la belleza de la reconstrucción. Camino ahora sin el peso de viejas cadenas. La ligereza que busco ya empieza a crecer entre las grietas, como la flor valiente en la banqueta, prueba silenciosa de que el cambio, lento y real, siempre es posible. Sigo adelante con pasos que ya no necesitan explicación. Cada respiración trae ahora la certeza delicada de que las preguntas que me trajeron hasta aquí siguen abiertas, pero ya no pesan como antes. La ausencia de respuestas definitivas me reconforta. Aprendo, por primera vez, a confiar en las pausas, en las pequeñas esperas, en las sutilezas de todo aquello que no se dice, solo se vive. La verdad esencial palpita, ser libre es aceptar los riesgos de existir a tu manera, por completo. Es sentir la incomodidad de la duda y permitir que conviva conmigo, con una aceptación casi tierna. Ya no huyo de mis contradicciones. Al contrario, observo, sostengo y dejo ir lo que ya no forma parte. El dolor de soltar se mezcla con el alivio de, por fin, caber dentro de mis propios pasos. Allá afuera, la lluvia que antes caía fuerte sobre los techos ya se transformó en una llovizna fina. La luz amarilla de un poste dibuja reflejos tenues en los charcos que quedaron. Camino despacio, sintiendo el frío en la piel, pero esta vez encuentro cobijo en el gesto simple de seguir caminando. Me fijo en la ventana iluminada de una casa. Alguien cierra las cortinas suavemente, apagando ese pequeño escenario, como si también fuera hora de guardar la escena. El momento se disuelve con la naturalidad del final de un ciclo. En el fondo, el viaje se resume a esto: aceptar que no hay sendero perfecto ni mapas nítidos. Solo el movimiento discreto de intentar, perderse y, quizá, encontrarse por casualidad. Lo esencial está en el valor de continuar, incluso sin garantías, en el pequeño milagro de ser auténtico frente a lo desconocido. Tu observador presenta. Sin manual. Sin destino. Solo tú. Suscríbete si también buscas entender lo que hay detrás del silencio.